bienvenidos a un día más de Lechuza. Bueno, hoy vamos a estar en una nueva sesión de Grammar. Vamos a hablar de lo que son las maneras de expresar el futuro en inglés. Sin más preámbulo, comencemos. Mi nombre es Jocelyn, para los que no me conocen. Bueno, como les iba diciendo, hoy vamos a estar hablando de lo que son las maneras de expresar el futuro. Quisiera recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lechuza ARG y que dejamos colgado el viernes pasado nuestro primer en vivo. Así que para aquellas personas que no pudieron disfrutarlo, lo pueden conseguir acá en la parte de los videos, porque la información que estuvimos dando es muy interesante. Estuvimos hablando lo que respecta a el origen del inglés, mitos y verdades, dimos varios tips, así que si les interesa esa información, no duden en buscar ese video. Bueno, existen distintas maneras de expresar ideas en futuro. Hoy vamos a estudiar las más importantes. Vamos a comenzar con lo que es el auxiliar will, que seguramente ustedes ya lo han escuchado. Y este auxiliar nos permite expresar predicciones, es decir, cosas que nosotros asumimos sobre el futuro, o también nos puede ayudar a expresar cosas que son en efecto realidades que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, the sun will rise at 6 a.m. The sun will rise at 6 a.m. Eso es una predicción, de cierta manera, porque no estoy diciendo una hora exacta y puede que salga un poco antes o un poco después. Entonces se trata de una predicción. Por eso utilizamos el will. Vamos a ver cómo formamos oraciones utilizando este auxiliar. Tenemos las siguientes estructuras. En cuanto a las oraciones afirmativas, vamos a seguir la siguiente fórmula. Sujeto, auxiliar will, verbo principal, complemento. Por ejemplo, the sun will rise at 7 a.m. Ahora, ¿qué pasa cuando la oración es negativa? Vamos a seguir la siguiente fórmula. Sujeto, auxiliar will, negación, not, verbo principal y complemento. Por ejemplo, the sun will not rise at 6 a.m. ¿Y qué sucede cuando la oración es interrogativa? Tenemos la siguiente fórmula. Auxiliar en primer lugar, como es costumbre cuando hacemos preguntas en inglés. Sujeto en segundo lugar, verbo principal de la oración y complemento. Por ejemplo, will the sun rise at 6 a.m.? Como dije, el auxiliar will lo podemos utilizar para hacer predicciones, para hablar de hechos que son inminentes, que son reales, y también lo podemos utilizar para demostrar una decisión que tomamos recientemente, es decir, en el momento. Por ejemplo, te están preguntando algo con relación a X información y tú dices, ok, I'll do it. Está bien, lo haré. Lo acabas de decidir por cómo se manejaba el contexto. Entonces, cuando suceden este tipo de acciones en las cuales lo que está sucediendo te lleva a tomar una decisión en el momento, es decir, que no pensaste con anterioridad, utilizamos el will. Y cuando tenemos una predicción, por ejemplo, in 2050 all students will have computers at school. En el año 2050 todos los estudiantes van a tener computadoras en las escuelas. Esa es una predicción. Entonces utilizamos el will. Y por último tenemos el caso de lo que son los eventos que son inminentes, que todos sabemos que van a suceder. Por ejemplo, the sun will rise in the morning, ¿ok? Es algo que no va a cambiar. Entonces, en estos casos es donde vamos a usar el will para hablar de futuro. Ahora, vamos a ver cómo funciona el be going to, que seguramente también lo han escuchado, pero no se puede intercambiar con lo que es el auxiliar will. Veamos cómo funciona. La principal diferencia entre el be going to y el will es que hay un plan de por medio, una intención. Es decir, cuando usamos el be going to, quiere decir que nosotros hemos realizado un plan, hemos analizado una situación y vamos a actuar de esta manera.
Entonces, generalmente, como dije, utilizamos esta forma de futuro para expresar planes, intenciones y decisiones que fueron evaluadas con suficiente tiempo. Vamos a ver cómo se construyen y vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de que se trate de una oración afirmativa, vamos a seguir la siguiente estructura. Sujeto, verb to be, dependiendo de cuál es el sujeto, going to, ok, y el verbo principal más un complemento. Por ejemplo, she's going to come today. She's going to come today. Sujeto she, verb to be is going to come, verbo principal, today. She's going to come today. Ahora, si se trata de una oración negativa, lo único que vamos a hacer, como siempre, es poner la negativa justo después del verb to be. La estructura entonces sería sujeto, verb to be, negación, going to, verbo principal y complemento. Por ejemplo, she's not going to come today. She's not going to come today. Ahora, si se trata de una interrogativa, lo único que vamos a hacer, como siempre hacemos en inglés, es invertir el orden del sujeto y el verbo. Va en primer lugar el verb to be, luego el sujeto, luego el going to, luego el verbo principal y el complemento. Por ejemplo, is she going to come today? Is she going to come today? Un dato que les voy a dar es que seguramente han visto la palabra gonna, ¿ok? Puede ser escrito, puede ser que lo han escuchado, y esto es algo como una contracción del going to. Como para sonar un poco más nativo, un poco más fluido, en orales, ¿ok? Cuando estamos hablando podemos decir gonna. Entonces sería como el going to, pero un poquito más rápido. Por ejemplo, she's gonna come today. She's gonna come today. ¿Ok? Entonces el gonna está suplantando el going to, o es una forma compacta. También lo podemos usar tanto en pregunta como en negación. Un ejemplo, she's not gonna come today. She's not gonna come today. O también lo pueden hacer con la contracción en el verb to be y la contracción en el gonna. Por ejemplo, she isn't gonna come today. Ella no va a venir hoy. ¿Ok? Una vez que vemos la estructura para formar el going to, vamos a ver algunos ejemplos en oraciones, ¿ok? We're going to buy a car next month. We're going to buy a car next month. I'm going to visit you this weekend. I'm going to visit you this weekend. Are you going to come tonight? Are you going to come tonight? She's not going to help me with this. She's not going to help me with this. Okay. Otra manera en la cual podemos expresar futuro es usando el present continuous o present progressive, que no es más que el ing directamente. Por ejemplo, I am studying. Esa construcción algunas veces se puede utilizar para expresar futuro y comúnmente se utiliza para expresar arrangements, es decir, cosas que ya fueron pensadas y probablemente discutidas con alguien más y que van a pasar de cualquier manera. Por ejemplo, I am meeting my mother tomorrow at the airport. Voy a encontrarme con mi mamá en el aeropuerto mañana. Ya lo discutí con mi mamá, ya está arreglado, ya no hay nada que pueda modificar esa situación. Es un plan que sí o sí va a suceder. Entonces, para expresar esos planes inmediatos que fueron discutidos previamente con otra persona, utilizamos el present continuous o present progressive. ¿Okay? La estructura para conformar este tipo de oraciones va a ser la misma que el present continuous. ¿Okay? Simplemente sujeto, verbo to be, verbo en ing form y complemento. Como dije, un ejemplo es I am meeting tomorrow with my mom at the airport. En la forma negativa lo mismo, en el verb to be vamos a hacer la negación y cuando sean preguntas vamos a invertir el orden de sujeto y verbo. Sé que se ve un poco complicado y que todo parece ser todo, pero vamos a llevarlo como que a la realidad, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de una misma oración con los tres tipos de futuros y vamos a darnos cuenta que no son para nada intercambiables. No sé si
saben, pero mucha gente en Latinoamérica tiene la costumbre de arreglar, no sé, alguna cita o alguna reunión y nosotros somos un poco impuntuales a veces. Por ahí se te hizo un poco tarde y ya te están llamando tus amigos preguntando, hey, ¿dónde estás? Y casi siempre es como que, bueno, estoy yendo, sí, estoy por salir. Entonces, esa oración, o sea, esa idea de que va a pasar algo en el futuro inmediato, pero no está pasando actualmente en el momento en que yo estoy hablando, lo vamos a expresar con este present continuous o present progressive. Por ejemplo, I'm going, ¿ok? Estoy yendo, ya estoy yendo para el lugar. Probablemente apenas estoy en mi casa ya recogiendo todo para salir, pero estoy hablando de que eso está por pasar. O sea, ya toma muy poco tiempo que se haga una realidad. So, I'm going. Ahora, el be going to sí implica un poco más de pensamiento, de planificación, de decisión. Por ejemplo, si yo compré un pasaje para viajar, ya lo tengo, pero el viaje es dentro de 3 o 6 meses. Es en un futuro cercano, no inmediato, pero cercano. Entonces, es un plan que yo tengo que va a suceder en el futuro. No hay hay muy pocas probabilidades de que no suceda, así que por eso vamos a usar el going to. Por ejemplo, I'm going to Paris next month. Por ejemplo, voy a ir a París el mes que viene, porque ya compré mi pasaje, porque ya planifiqué toda mi estadía, todo mi itinerario, y eso se va a hacer una realidad. Y por último tenemos el tema de will, que es más bien como una esperanza si lo usamos, por ejemplo, refiriéndonos a esto de querer viajar. Por ejemplo, I will go to Paris someday. Iré a París algún día. Es como, no tengo un plan ahora, no tengo un plan dentro de un futuro cercano, pero yo quisiera ir. Entonces, capaz que voy a hacer lo que está a mi alcance para poder ir. Entonces, pero es un poco más lejano, ¿ok? A la realidad. Hay otra manera de expresar el futuro, pero esto tiene que ver con eventos que están ya estimados para suceder en un momento en particular. La última forma de expresar el futuro que vamos a estar estudiando hoy es a través del present simple. Usamos el present simple cuando estamos hablando de eventos que están programados para suceder en algún momento, ¿ok? Por ejemplo, the exam starts at 8 a.m. El examen empieza a las 8 de la mañana. Probablemente yo estoy hablando la noche anterior al examen sobre el horario en que este se va a llevar a cabo. Entonces, hoy en la noche yo digo, el examen va a ser a las 8 de la mañana, el examen será a las 8 de la mañana, o el examen empieza a las 8 de la mañana. ¿Okay? Estoy hablando sobre algo programado que va a pasar en el futuro. Lo mismo, por ejemplo, con the plane leaves at 3 p.m. ¿Okay? El vuelo sale a las 3 de la tarde. Entonces allí estoy hablando de algo que ya está programado en el futuro, pero esto lo puedo hacer perfectamente con el present simple. Como ya saben, las estructuras del present simple las expliqué en un video anterior de ProAmor, así que si no lo han visto, los invito a pasarse por allá. Bueno, esas son las maneras en las que nosotros podemos expresar el futuro en inglés. Igual hay un montón más de formas en las que podemos hacer referencia al futuro, o por ahí algunas son más comunes que otras. Generalmente usamos el going to y el will, pero está bueno saber todos los formatos. Bueno, y esas son las maneras en las que podemos expresar acciones en el futuro. Si tienen alguna duda, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios acá abajito y vamos a estarles respondiendo y ayudando con cualquier cosa que necesiten. Recuerden que vamos a estar dejando la trivia pasado un día de este video en lo que es Instagram para que puedan evaluar, que también les llegó todos estos datitos que pueden ser un poco tricky, pero al final sí hay una manera de diferenciarlos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Lechuza, que nos sigan, que le den me gusta a este video, que se suscriban, que nos pueden dejar mucho amor, muchos likes, que eso nos motiva muchísimo a seguir subiendo nuevos videos. Recuerden que mi nombre es Jocelyn y esto fue un día más de Let's Choose Yes.